Soy Carmen. Tengo 70 años y vivo en Sevilla, en una casa de ladrillo rojo que da a una calle llena de naranjos amargos. En verano, el sol cae como un torrente dorado, y el olor a cáscara de naranja se mezcla con el aroma del café de la mañana. A mi lado está Rafael, mi marido, de 74, un hombre que fue camionero y recorrió toda Andalucía. Ahora sus manos tiemblan un poco al servir el té. Las pastillas para el corazón se alinean en un plato de porcelana, 480 euros al mes, un gasto que hace que el aire de la casa pese como el hierro. Tenemos 4 hijos, pero solo 3 viven aún con nosotros. Laura, de 45, Sergio, de 42, e Iván, de 35. Cuando eran niños corrían bajo los naranjos. Ahora, el sonido de sus pasos en el pasillo provoca una tensión que se puede palpar. En el desayuno, yo revuelvo los huevos y Rafael apoya la mano en el respaldo de la silla, intentando sonreír. Laura aparece con su vestido de oficina, el cabello recogido, la mirada afilada como una hoja delgada. ¿Cuántos huevos ha frito, mamá?, pregunta con voz seca. 8. 2 para cada uno, respondo con calma. Laura deja un fajo de papeles sobre la mesa. Reconozco las facturas de las medicinas de Rafael, el recibo de la luz de este mes y una nota de gastos escrita con rotulador rojo. El presupuesto de esta casa se está rompiendo por los medicamentos y los servicios. ¿Entiende lo que eso significa, mamá?, dice, y sus palabras caen como una piedra en un pozo. Rafael remueve su taza de café. Tu madre ha reducido la carne y el azúcar. Puedo pedirle al médico un tratamiento más barato, dice sin levantar la vista. Sergio entra con olor a aceite del taller. Solía ser el que calmaba las discusiones, pero últimamente su mandíbula está siempre tensa. Hay que hacer algo. Esta casa es pequeña, los gastos suben, y todos estamos agotados. Dejo la sartén, el aceite chispea en el borde del fuego. ¿Qué quieres decir, Sergio?, pregunto. Suspira. Hay un centro de cuidados para mayores en las afueras de Dos Hermanas. Tiene asistencia médica, gente con quien hablar. Estarían más tranquilos. Rafael parpadea. ¿Quieres decir que nos llevarías a una residencia? No lo llames así, responde en voz baja. Es un lugar más adecuado, papá. El cuchillo con el que cortaba el pan se detiene. El calor del fogón me sube al rostro. Iván asoma la cabeza por la puerta, con el cabello despeinado y la camiseta arrugada. Mi novia no quiere venir a casa. Por las noches, la tos de papá la asusta. No puedo dormir. Un rato después, Laura recoge los papeles y se pone las gafas de sol. Esta tarde estoy libre. Ya pedí cita para visitar el sitio. Mamá, cámbiese y venga conmigo, para que lo vea. Miro a Rafael. Su mirada se ha vuelto opaca, pero su mano se posa sobre la mía cálida, paciente, como en los primeros años en que levantamos la casa con ladrillo y cal. Vamos a verlo, dice en voz baja. Luego decidimos. Durante todo el día, el viento del oeste sopla seco, quemando la piel. Ordeno la cocina, con el corazón latiendo fuera de ritmo. Los marcos en el pasillo, Laura con su bañador azul en la playa de Cádiz, Sergio levantando un trofeo de fútbol, Iván abrazando su guitarra en el festival del colegio, parecen girar el rostro cada vez que paso. Rafael riega las macetas de romero en el balcón. Las gotas caen una a una, como si pudieran contar la inquietud que flota en el aire. Al caer la tarde, un todoterreno negro se detuvo frente a la casa. Laura iba al volante. Sergio, a su lado. Iván, en el asiento trasero, mirando el teléfono. Vamos, mamá. Está muy cerca, dijo Laura. Me puse un chal ligero y ayudé a Rafael a bajar los escalones. El viento caliente me enredó el cabello gris y el asfalto despedía un olor sofocante. El coche salió de Sevilla, atravesando los campos de olivos. El sol se inclinaba como una moneda medio quemada. Sergio señaló el horizonte. Por allá está la entrada del centro. Laura aceleró. La música sonaba baja pero insistente. Apreté la mano de Rafael. Él asintió con una sonrisa tranquila. Dame un sorbo de agua, le pedí. Cuando lleguemos, en un sitio fresco, bebes, respondió Laura sin apartar la vista de la carretera. Unos 20 minutos después, el coche salió de la vía principal y siguió un camino de grava.
A la izquierda, viñedos. A la derecha, un muro de piedra gris que se extendía sin fin. Laura bajó la ventanilla y respiró hondo. ¿Ves qué bonito? El aire es puro, dijo con una sonrisa forzada. El vehículo redujo la velocidad y se detuvo. Sergio se giró, con voz casi susurrante. Bajen un momento, relájense. Voy a llamar para preguntar por la entrada. Ayudé a Rafael a abrir la puerta. El aire caliente golpeó la ropa. El suelo ardía. El polvo seco se levantó en remolinos. Laura me dio una bolsita de tela. Aquí hay galletas y agua. Iremos a preguntar por los papeles. Volvemos enseguida. Iván señaló con la barbilla. Debajo de ese olivo hay sombra. Estarán mejor ahí. Caminamos hasta el árbol. Rafael se sentó en una piedra lisa, respirando despacio. Le ofrecí la botella. Bebió un sorbo, entrecerrando los ojos por el sol. A nuestras espaldas se oyó el clic de la puerta del coche. El motor ronroneó. Me giré. ¿Laura? Pregunté, con la bolsita aún en la mano. El todoterreno retrocedió despacio, giró y tomó el camino de vuelta. El polvo se levantó, y el brillo de la carrocería se hizo cada vez más pequeño bajo el sol de la tarde. Sergio no miró atrás. Iván seguía inclinado sobre su pantalla. Laura sostenía el volante con el cuello erguido, recto como una línea. ¡Laura! ¡Sergio! Grité, con la garganta reseca. Rafael intentó levantarse, apoyando una mano en el tronco del olivo. El ruido del motor se perdió en la selva, distancia, hasta desaparecer. En el camino desierto solo quedaron el canto de los grillos y el olor a polvo caliente. Rafael me miró. En sus ojos había una sorpresa desnuda, brutal. Tal vez... Regresen, murmuró. Le apreté la mano. Sobre el suelo, las huellas de los neumáticos formaban dos líneas rectas, como cuchillas cortando la tarde. Lo comprendí, aunque mi corazón se negaba. Nos habían abandonado, con una bolsa de galletas y una botella de agua tibia, bajo la sombra de un olivo viejo, como dos objetos obsoletos expulsados del hogar que alguna vez fue nuestro. Permanecimos junto al camino casi 2 horas. El sol bajó, pero la tierra seguía ardiendo. Rafael miraba una y otra vez hacia el lugar donde el coche desapareció. Sus ojos se volvían opacos, cubiertos por un velo de polvo invisible. Estaba a punto de echar a andar, buscando alguna casa o gasolinera, cuando un camión pequeño, pintado de blanco, se detuvo. 2 mujeres con uniforme verde bajaron, sonriendo con rigidez. La señora Carmen Méndez y el señor Rafael. Me quedé inmóvil. Sí, somos nosotros. Su hija nos pidió que los recogiéramos. Este vehículo los llevará al centro San Ezequiel, su nueva residencia. Antes de que pudiera preguntar, ya habían abierto la parte trasera y colocaban nuestras cosas con prisa. Una de ellas habló con voz monótona, como de grabadora. Allí hay camas limpias, un médico de guardia y comidas equilibradas. Se sentirá mejor. Quise creerle, pero el temblor en la mano de Rafael me heló el alma. Miré por la ventanilla mientras el vehículo avanzaba. El camino serpenteante nos tragaba poco a poco en la oscuridad, dejando solo el olor a gasoil y un miedo sin nombre. El centro San Ezequiel apareció entre campos áridos, un edificio bajo, con paredes manchadas y pintura descascarada. La puerta metálica chirrió al abrirse. Un hombre calvo, con una placa que decía «Director Ruiz», sonrió con frialdad. Bienvenidos a su nuevo hogar. Aquí, el tiempo pasa despacio y en paz. ¿En paz? Esa palabra me golpeó como una burla. El aire estaba impregnado de lejía y humedad. Un pasillo largo, luces que parpadeaban. Se oían toses, gemidos detrás de cortinas grises. Una anciana de cabello blanco, en silla de ruedas, murmuraba oraciones al vacío. Nuestra habitación estaba al final del corredor. 2 camas de hierro, mantas gastadas y una ventana pequeña que daba a un muro descascarado. Rafael se sentó al borde de la cama y suspiró. Le tomé la mano, sentí sus huesos temblar. Todo irá bien, susurré, aunque ni yo misma lo creía. Esa primera noche no dormí. El tic-tac del reloj sonaba seco. De vez en cuando, un grito rompía el silencio desde otro cuarto, y luego, nada. Cada mañana,
Los empleados empujaban un carrito con comida, sopa aguada, pan duro y un café amargo. Rafael apenas probaba bocado. «No puedo tragar, Carmen. Aquí no hay olor a vida», asentí, intentando sonreír. Pero cada día su cuerpo se apagaba un poco más. Hablaba poco, mirando por la ventana diminuta, donde una línea de luz entraba como un hilo débil. Una tarde, mientras doblaba las mantas, escuché un golpe seco. Rafael había caído de la silla, con una mano en el pecho. «¡Rafa!», grité, arrodillándome junto a él. Intentó decir algo, pero solo salieron respiraciones entrecortadas. Corrí al pasillo, gritando hasta quedar sin voz. «¡Ayuda! Por favor, ayuden a mi marido». Una enfermera apareció con expresión impasible, como si hubiera oído una noticia trivial. Quizás solo se mareó. «Tranquilícese». «No, tiene una enfermedad cardíaca. Necesita un médico ahora mismo». Ella suspiró y llamó por teléfono sin prisa. 10 minutos después llegó la camilla. Se lo llevaron, dejándome sola en el pasillo vacío. La puerta se cerró de golpe, y el olor del alcohol médico me atravesó como una cuchilla de hielo. Esperé en la sala de guardia durante 3 horas. Cuando la ambulancia partió, pedí acompañarlos. Una enfermera más joven, de cabello castaño recogido en una cola alta, asintió. «Venga con nosotros, la señora estará más tranquila». Me senté junto a Rafael, escuchando el sonido pesado del monitor cardíaco a través de los tubos. Tras el cristal, las luces de la ciudad se difuminaban entre mis lágrimas. El Hospital Virgen del Rocío resplandecía. Llevaban a Rafael a urgencias y yo me quedé en un pasillo blanco y helado. Ya conocía el olor a lejía, pero allí me resultaba extrañamente reconfortante, tan distinto del asilo oscuro del que veníamos. Después de más de 1 hora, una voz femenina y suave resonó. «¿Usted es Carmen, la esposa del señor Rafael?». Levanté la vista. Frente a mí estaba una enfermera joven, de unos 28 años, cabello negro cortado a la altura de los hombros y ojos marrones, dulces. En su placa se leía Isabel Domínguez. Su marido ya está fuera de peligro, pero necesita observación. Por suerte, llegó a tiempo. Le tomé la mano, casi llorando. «Gracias, de verdad, gracias». Isabel sonrió. «No hay de qué, señora. Pero, ¿está segura de querer que él regrese a ese lugar?». Guardé silencio. Aquella pregunta me apretó el pecho. «¿Sabe algo del Centro San Ezequiel?». Asintió, y sus ojos se oscurecieron. «Trabajé allí 6 meses. Ahorran en medicinas, reducen personal y esconden todo bajo el nombre de atención comunitaria. No hay sitio más aterrador que ese». Me estremecí. «Si no volvemos allí, ¿a dónde podríamos ir?». Isabel miró alrededor y bajó la voz. «Tengo una habitación pequeña en las afueras de Triana. Mi padre era médico y dejó la casa vacía. Vivo sola. Si acepta, puedo ofrecerles alojamiento unos días, hasta que el señor Rafael se recupere». La miré entre la duda y la esperanza. «¿Lo dice en serio?». «Sí, nadie debería ser tratado como un objeto caducado». Por primera vez en semanas vi en los ojos de alguien un destello de verdadera bondad. Cuando Isabel se fue, miré a través del cristal hacia la sala de recuperación. Rafael dormía, respirando con calma. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir de rosa los muros blancos del hospital. Una luz tenue, pero suficiente para hacerme creer que algo había cambiado. Me dije a mí misma, si Dios nos da la oportunidad de salir de ese infierno, no permitiré que nadie decida nuestra vida otra vez. No sabía que, desde ese instante en que conocí a Isabel, nuestro destino giraba hacia un camino completamente distinto, donde el secreto, la compasión y la justicia se entrelazarían de formas imprevisibles. A la mañana siguiente, cuando Rafael despertó, su mirada era la de un niño recién salido de un sueño. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz ronca. Le apreté la mano, tratando de mantener la calma. «En un hospital, cariño. Una enfermera te trajo hasta aquí. Creo que Dios la envió». Rafael me miró y luego recorrió con los ojos la habitación blanca.
Sobre la mesa había un pequeño jarrón con margaritas silvestres, seguramente las había dejado Isabel. En ese mundo frío de máquinas y desinfectante, eran lo único que tenía vida. 3 días después, Isabel regresó. Llevaba todavía la bata blanca, pero su sonrisa mostraba el cansancio de una larga guardia. El señor Rafael está mejorando. Si usted acepta, puedo llevarlos a mi casa unos días. No quiero verlo volver a ese sitio. La miré, indecisa. ¿Está segura? No quiero causarle molestias. En absoluto, respondió enseguida, con una sinceridad luminosa. En realidad, mi prometido, Mateo, y yo siempre soñamos con tener a alguien mayor en casa, como los padres que nunca pudimos cuidar. Mateo, el hombre del que hablaba Isabel, nos recibió con una sonrisa cálida en la puerta de su casita junto al río Guadalquivir. Tendría unos 32 años, era alto, de piel tostada, y trabajaba como carpintero. Su hogar era sencillo pero lleno de luz, impregnado del aroma de la madera nueva. La habitación destinada a nosotros tenía una ventana que daba al huerto de naranjos, donde Mateo colgaba jaulas con pajaritos. No es mucho, pero es nuestro hogar. Y ahora también el de ustedes, dijo. No pude contener las lágrimas. Después de tantos días errantes, sentí por primera vez que alguien nos daba la bienvenida. Rafael se sentó en la cama, acarició la manta y suspiró aliviado. Hacía mucho que no me sentía tan en paz, murmuró. En los días siguientes, la vida fue retomando su calma. Isabel trabajaba por turnos, Mateo en su pequeño taller de carpintería detrás de la casa. Yo ayudaba en la cocina, y Rafael, aunque débil, regaba las plantas y limpiaba las ventanas. A veces lo oía reír bajito al ver a los gorriones picoteando en el alféizar, esa risa que creí perdida para siempre. Una tarde, mientras la brisa de primavera entraba por la ventana, reuní la ropa de Rafael para lavarla. En el bolsillo de su vieja chaqueta, la misma que llevaba el día que nos dejaron, encontré un sobre amarillento. Era antiguo, con los bordes gastados y algo de polvo seco. En la esquina superior se leía: Bufete de Abogados Ruiz, Vega, Madrid. Lo abrí, con el corazón acelerado. Dentro había una carta oficial dirigida a mi nombre. La primera línea me hizo temblar las manos. Estimada señora Carmen Méndez, hemos intentado en varias ocasiones contactar con usted en relación con la herencia de su difunto padre, el señor Salvador Méndez, sin recibir respuesta. Tuve que leerla 3 veces para comprenderlo todo. Mi padre, muerto hacía más de 10 años, me había dejado una herencia que incluía varias propiedades en alquiler en Madrid y una suma superior a 15 millones de euros en el banco, acumulados con los intereses durante la última década. El abogado explicaba que habían enviado cartas repetidas veces a mi antigua dirección sin obtener respuesta. Me dejé caer en la silla, aturdida. Rafael, lo llamé. Él entró despacio y vio el sobre en mis manos. ¿Qué es eso, Carmen? Le pasé la carta. La leyó y su rostro cambió de color antes de decir en voz baja: ellos sabían de esto. ¿Qué dices? Recuerdo que cuando aún vivíamos en casa, Laura me preguntó varias veces por los papeles antiguos de tu padre. No le di importancia. Quizá recibieron la carta y la ocultaron. Un escalofrío me recorrió la espalda. De pronto todo encajó. La prisa por echarnos de casa, la mirada esquiva de Sergio, las llamadas que nunca respondían. Me mordí los labios, las lágrimas se me escaparon. Rafa, todos estos años nos trataron como una carga, cuando nuestros padres habían dejado suficiente para que vivieran sin preocupaciones. Él me sujetó los hombros. Carmen, basta, ahora sabemos la verdad. Y eso significa que Dios no permitió que muriéramos en silencio. Esa noche conté todo a Isabel y Mateo. Ambos se quedaron sin habla, hasta que Mateo declaró con firmeza: mañana la llevaré al despacho del abogado. Confirmaremos su identidad y recuperaremos la propiedad. Esos hijos suyos hicieron algo imperdonable. Isabel me miró, dulce pero decidida. Carmen, usted ha soportado demasiado. No tenga miedo. A partir de ahora, nadie decidirá por usted. A la mañana siguiente los 3 fuimos a Madrid.
El despacho estaba en un edificio antiguo de piedra. El señor Luis Vega, encargado del caso, nos miró emocionado. Por fin, la hemos buscado durante años. Recuerdo que en 2015 vinieron unas personas que decían ser sus hijos, pero no les dimos información porque no tenían autorización. Sentí un escalofrío. Rafael agachó la cabeza, conteniendo la ira. Usaron el nombre de sus padres para robar hasta los recuerdos, murmuró. Al terminar las firmas, el señor Vega me entregó una tarjeta bancaria provisional y la documentación. Puede retirar hasta 50.000 euros al día mientras completamos la transferencia definitiva. Sostuve la tarjeta, sintiendo que llevaba en la mano la justicia que al fin nos devolvía la vida. No dije nada, solo miré a Isabel y Mateo, los dos extraños que nos habían salvado cuando nuestra propia sangre nos abandonó. En el tren de regreso a Sevilla, Rafael me observó con una luz distinta en los ojos. «Carmen, ¿qué haremos ahora?» Le apreté la mano y sonreí. Vivir. Pero esta vez, a nuestra manera, y quiero empezar ayudando a otros ancianos, a los que, como nosotros, fueron dejados atrás. Mateo sonrió. Si quiere levantar un hogar, yo pondré cada ladrillo. Isabel, con los ojos brillantes, añadió, y yo cuidaré cada alma que viva en él. Los miré dos jóvenes, dos corazones nobles, y comprendí. La verdadera familia no se mide por la sangre, sino por la humanidad compartida. 2 semanas después de finalizar los trámites, una mañana llena de sol inundaba la casita junto al río. Rafael leía el periódico mientras yo preparaba café. Isabel y Mateo acababan de salir rumbo al nuevo taller de carpintería. El aire era tan liviano y sereno que podía oír a los gorriones en el tejado. Después de tantos años, la paz parecía haber vuelto. Pero entonces sonó el timbre. No era un timbre apresurado, sino lento, deliberado, como si quien estuviera afuera supiera que yo dudaba. Miré a Rafael, frunció el ceño. Cuando abrí la puerta, el corazón se me detuvo. Laura, Sergio e Iván estaban allí bien vestidos, perfumados, con una mirada que no era de arrepentimiento, sino de negociación. «Mamá, por fin te encontramos», dijo Laura, avanzando con voz temblorosa, aunque reconocí en su temblor el cálculo, no la emoción. «Estábamos preocupados», intervino Sergio. «Escuchamos que vives con otra gente». Iván se mantenía atrás, con los ojos moviéndose por el patio, deteniéndose en las macetas que Rafael y yo habíamos plantado. «¿Qué quieren?», pregunté con voz tranquila. Laura sacó un sobrecolor crema de su bolso. «No queremos nada, mamá. Solo que sabemos que recibiste una gran herencia. Nos alegra por ti. Pero ya eres mayor. Los temas de dinero son complicados y la gente puede aprovecharse. Solo queremos ayudarte a manejarlo, para que no te engañen». Solté una leve risa, fría como el metal. ¿Aprovecharse? ¡Qué ironía, Laura! Ustedes nos dejaron tirados en medio del campo para aliviar su carga. ¿Y ahora vienen a ayudar? Sergio bajó la voz, fingiendo calma. «Mamá, nos equivocamos. De verdad, era mucha presión. Pero prometo que será distinto. Déjanos cuidar de ti, de papá y de los asuntos económicos. Solo queremos que estés segura». Rafael apoyó las manos en la mesa y se puso de pie. Sus ojos ardían, la voz rasposa de rabia. «¿Segura? Nos dejaron morir de sed en un camino desierto. ¿Esa es su idea de seguridad?». El silencio se ledó, hizo denso como piedra. Laura respiró hondo y su tono se volvió cortante. «Muy bien. Si insistes en ser obstinada, no nos culpes por actuar. Estás siendo manipulada, mamá, por esos que se hacen llamar buenos. Dicen que Mateo es carpintero e Isabel enfermera. Pero quién sabe qué quieren en realidad. Se acercaron justo cuando conseguiste el dinero. ¿No te parece sospechoso?». «Esa mujer le salvó la vida a su padre», respondí, con voz firme. «Si no fuera por Isabel, ahora estaría bajo tierra». «¿Y dónde estaban ustedes entonces?». Sergio bajó la cabeza, pero vi cómo apretaba los labios y cerraba los puños con fuerza. Iván el menor me miró con una mezcla de preocupación y rencor. «Mamá, ellos te están manipulando. Papá también está bajo su influencia. No podemos dejar que se destruyan así». «¿Destruirnos?». Rafael soltó una risa amarga.
No, Iván. Lo que estamos haciendo es volver a vivir. Ustedes no lo entienden, porque solo saben vivir para sí mismos. Laura se levantó de golpe. Su voz se quebró. ¿Entonces mamá los elige a ellos en lugar de a nosotros? ¿A esos extraños? La miré a los ojos, sintiendo una mezcla de ternura y determinación. No elijo a extraños, elijo a quienes saben amar. La familia no se define por la sangre, sino por la humanidad. Y aquí señalé hacia la habitación de Isabel y Mateo, está mi familia. Laura abrió la boca para responder, pero Rafael la interrumpió con voz grave, como un trueno. Hemos decidido quién es nuestra familia, y no son ustedes. Sergio arrancó el sobre de las manos de Laura y lo arrojó sobre la mesa. Entonces, no nos culpes. Vamos a demandar. Ya sabes cómo es la ley española. Si demostramos que ustedes no están en pleno uso de sus facultades, los bienes pasan al tutor legal. Mamá tiene 70 años, papá 74, con una enfermedad cardíaca. Solo necesitamos unos cuantos certificados médicos. Me quedé helada, no por miedo, sino por el horror de escuchar esas palabras salir de la boca de mis propios hijos, sin temblar. Rafael dio un paso al frente y señaló directamente a Sergio. Hazlo, si crees que la ley puede comprar una conciencia. Pero recuerda, la verdad también tiene su precio. Nadie dijo nada más. Los tres se dieron la vuelta. Laura aún intentaba mantener la cabeza erguida. Antes de salir, se detuvo en la puerta y murmuró lo justo para que la oyera. Ya verás, mamá. Ellos solo quieren tu dinero. La puerta se cerró, dejando tras de sí un vacío helado. Rafael se sentó y cubrió su rostro con las manos. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. Estoy bien, susurré. Si tenemos que enfrentarlos, lo haremos juntos. Esa noche, cuando Isabel y Mateo regresaron, me encontraron recogiendo la mesa con las manos temblorosas. Les conté todo. Isabel se quedó muda. Mateo golpeó la mesa de madera con el puño. No podemos permitirlo. Si se atreven a acusarlo de demencia, llamaré a un abogado y los defenderé hasta el final. Sonreí con tristeza. Mateo, a veces la justicia no vive en los tribunales, sino en la verdad. Solo tenemos que vivir rectamente y no dejar que nos roben la paz otra vez. Isabel me miró con los ojos húmedos. Doña Carmen, pueden tener dinero, pueden tener poder, pero no tienen lo que usted posee, la confianza de los demás. Guardé silencio. Afuera, el viento del río traía humedad y olor a naranjas maduras. En la luz tenue, vi la mirada firme de Rafael. Carmen dijo despacio, podrán quitarnos el dinero, el honor o incluso el nombre, pero jamás nos quitarán lo que hemos recuperado, la humanidad. Asentí. Sentí una calma extraña, porque sabía que la verdadera tormenta aún no había llegado, y esta vez no huiría, lucharía, no solo por defender los bienes, sino por proteger la dignidad de dos viejos que una vez fueron abandonados bajo el sol. En los días que siguieron, la casa junto al río se volvió silenciosa. Rafael y yo hablábamos poco, sentados en el porche, escuchando el agua golpear la orilla. La ira se había disipado, pero quedaba un hueco doloroso no por la pérdida del dinero ni del orgullo, sino por algo más profundo, el dolor de haber criado hijos cuyo corazón se había endurecido. Una mañana, Isabel llegó con un fajo de documentos y el rostro iluminado por una nueva idea. Doña Carmen, he estado pensando. Usted siempre dice que quiere usar el dinero para algo que tenga sentido. Entonces, ¿por qué no abrir un lugar para ancianos abandonados, como lo fueron usted y don Rafael? La miré, sorprendida. Aquella idea parecía salir directamente de mi corazón. Rafael, que estaba regando las plantas del porche, levantó la vista. Un lugar diferente a esos asilos miserables. Un verdadero hogar. Isabel asintió con entusiasmo. Un hogar con flores, con sonrisas, con gente que los escuche. Podríamos llamarlo Hogar Nueva Vida. Sonreí. Suena como una promesa. Unas semanas después, empezamos a buscar un lugar adecuado. Mateo, con sus manos de carpintero, encontró un edificio antiguo en una colina de Carmona, abandonado hacía más de 10 años. Las paredes estaban agrietadas, el techo goteaba,
pero al entrar sentí algo especial, como si el sitio esperara ser resucitado. Este lugar es perfecto, dijo Rafael, con los ojos brillantes. Hay sol, hay viento, y la tierra es fértil para un jardín. Mateo prometió encargarse de la restauración. Isabel comenzó a contactar con las autoridades sanitarias. Yo, por mi parte, elaboré el plan financiero. Una parte de la herencia serviría para iniciar el proyecto, y el resto se destinaría a un fondo permanente para ancianos sin hogar. Durante 3 meses vivimos entre el polvo de cal, el sonido de los martillos y el olor a pintura fresca. Rafael, aunque débil, insistía en ayudar plantando flores en el patio trasero. He pasado mi vida en caminos y polvo, decía sonriendo. Ahora quiero enraizarme en la tierra. Cuando la obra estuvo casi terminada, entré en la primera habitación, con paredes color beige y una ventana que daba al valle. Isabel se acercó y susurró: «Cada habitación llevará el nombre de una flor. ¿Elegirá el de esta?». Pensé un momento y respondí: «Girasol, porque aunque esté enterrado en la sombra, siempre busca la luz». El día de la inauguración, el cielo estaba extrañamente despejado. Las flores de azahar en la entrada perfumaban el aire con dulzura. Algunos vecinos, médicos voluntarios y representantes del ayuntamiento asistieron al evento. Isabel, vestida con un sencillo vestido blanco, leyó un breve discurso. «Aquí, nadie será llamado residente, sino familia, porque todo corazón herido merece un lugar al que regresar». Yo estaba junto a Rafael. Su mano apretaba la mía. En ese instante, sentí que los años de abandono se desvanecían. Durante la primera semana llegaron los primeros, 5 ancianos. Doña Lucía, de 83 años, había sido internada en un asilo por su hijo, y luego olvidada. Don Ramón, un zapatero jubilado, llegó con las manos temblorosas, pero con los ojos brillantes como los de un niño al ver el jardín. Contaban historias, lloraban y luego reían las primeras risas en años. Rafael dedicó todo su tiempo al huerto, enseñando a los demás a plantar tomates y albahaca. Mateo construyó un pequeño taller donde don Ramón podía reparar zapatos y hacer artesanías. Isabel organizó una sala médica, tomaba la presión arterial y enseñaba a los voluntarios a cuidar a los mayores con respeto, no con lástima. Y yo regresé a la cocina, el corazón de mi vida. Cada mañana me levantaba temprano para hornear pan y preparar sopas. Algunas veces, cuando el olor a pan se extendía por los pasillos, escuchaba una voz susurrar: «Este aroma me recuerda a mi casa de antes». Solo con eso, sabía que íbamos por el camino correcto. Una tarde, con la luz del sol entrando oblicua por la ventana, Isabel vino a buscarme. Llevaba en la mano un periódico local, cuya sección social mostraba un gran titular: «Hogar Nueva Vida, el refugio de las almas olvidadas». Leí el artículo y sentí que el corazón se me calentaba. El periodista contaba la historia de una pareja de ancianos abandonados que habían construido un nuevo hogar para otros. Llamaban a Rafael el sembrador de esperanza, y a mí, doña Carmen, la cocinera de los recuerdos. Rafael bromeó: «Parece que nos hemos vuelto famosos». Sonreí. «Mientras recuerden el significado y no los nombres, me basta». Pero no todos se alegraron. Una noche, mientras recogía la cocina, sonó el timbre del portón. Mateo salió a abrir y volvió con el rostro pálido. «Doña Carmen, alguien quiere verla». Salí y el corazón se me encogió. Laura estaba allí, con un vestido caro pero el rostro demacrado. Su cabello suelto, sin el aire altivo de otros. «Tiempos. Mamá». Su voz era ronca. Leí el artículo. «No pensé que lograrías algo así». No supe qué decir, solo la miré largo rato. Detrás del cansancio en su cara vi un destello quizás de arrepentimiento, quizás de miedo. «¿Por qué has venido, Laura?», preguntó Rafael con calma. Ella guardó silencio un momento antes de responder. «Porque me di cuenta de que, tal vez, tú seas la única persona que aún no me ha dado la espalda». El viento nocturno traía el olor del azahar y la música suave del patio, donde los ancianos reían. La miré, con el corazón dolido y cálido a la vez. «¿Sabes, Laura?
Aquí enseñamos que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Ella bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron en silencio. Toqué suavemente su hombro, sintiendo que rozaba un recuerdo muerto hace años, pero aún con algo de calor. No sabía a dónde nos llevaría ese encuentro al perdón o a una nueva herida, pero sí sabía que había elegido el camino correcto, convertir el dolor en un hogar para los corazones abandonados. Y tal vez, algún día, ese mismo hogar también salvaría a la hija que una vez se perdió. Así, Hogar Nueva Vida no solo se convirtió en un refugio para otros, sino también en el lugar donde volví a creer en los milagros de la bondad. La noche en que Laura vino, no pude dormir. Se fue en silencio, sin disculpas ni promesas. Solo dijo, «Volveré, mamá, cuando tenga el valor». La vi alejarse por la puerta del Hogar Nueva Vida, con el corazón encogido pero liviano. Tal vez era la primera vez en años que veía una luz real en los ojos de mi hija, aunque fuera solo un destello. En los días siguientes, Rafael estuvo más ocupado que nunca. Cuidaba el jardín, enseñaba a los residentes a plantar girasoles y tomates. Yo ayudaba en la cocina, mientras Isabel organizaba pequeñas excursiones para los mayores. Todo fluía en una calma perfecta, hasta una tarde lluviosa. Mateo apilaba leña bajo el perfente porche cuando se escucharon unos golpes suaves en la puerta. Fui a abrir. Frente a mí había una mujer de unos 40 años, con el cabello castaño recogido y la mirada preocupada. A su lado, 2 niños, un chico y una chica de unos 12 y 10 años, se tomaban de la mano con fuerza. «¿Usted es doña Carmen Méndez?», preguntó la mujer, con voz temblorosa. Asentí. «Sí. ¿Quién eres tú?». La mujer miró alrededor y respondió en voz baja. «Soy Lucía, la esposa de Iván». Me quedé petrificada. Ese nombre Iván me devolvió una oleada de recuerdos. El hijo menor, el que una vez dijo que la tos de Rafael le arruinaba el sueño. Tuve que agarrarme al marco de la puerta para no tambalearme. «Mi esposo no sabe que he venido», continuó Lucía, «pero los niños extrañan mucho a sus abuelos. Ya no puedo detenerlos más». Miré a los 2 niños. El chico con los mismos ojos marrones que Rafael habló en voz baja. «Abuela, soy Diego. Ella es mi hermana, Alba. Papá dice que te fuiste lejos, pero nosotros sabemos que sigues aquí». Me quedé inmóvil y luego me arrodillé para abrazarlos. El olor de su cabello, el calor de sus pequeñas manos, todo despertó una parte de mi corazón que creía muerta. Las lágrimas me corrieron por las mejillas, cayendo sobre sus cabecitas. Rafael, al oír el ruido, salió corriendo. Al ver a los niños, se detuvo, con los labios temblorosos. «Dios mío, ¿tan grandes están ya?». Diego corrió a abrazarlo, mientras Alba me tomó la mano con fuerza y dijo entre sollozos: «Los extrañamos mucho. En casa, papá no deja que hablemos de ustedes. Pero vi la foto de la abuela en un artículo del periódico. Sabía que seguías viva». Lucía, detrás de ellos, tenía los ojos enrojecidos. «Lo siento, papá, mamá. No me atreví a contarle nada a Iván. Él sigue resentido, pero los niños no tienen culpa». Rafael se acercó y tomó la mano de su nuera. «Has sido más valiente que todos ellos». «Gracias, hija». Desde ese día, comenzaron los encuentros secretos. Cada 2 semanas, Lucía traía a los niños por la tarde, cuando Iván estaba en la oficina. Ayudaban a Rafael a arrancar hierbas, recoger naranjas y escuchaban mis historias sobre el pasado, la infancia de su padre, los años difíciles, los momentos en que la risa nos mantenía vivos. Diego se parecía mucho a Rafael, curioso, inquieto, con gusto por reparar cosas. Alba, en cambio, tenía una dulzura que me desarmaba con sus preguntas. «Abuela, si alguien hace algo malo, ¿puedes dejar de estar enojada?». Le acaricié el cabello. «Si se arrepiente de verdad, no puedo quedarme enojada para siempre». «Entonces, ¿ya no estás enojada con mi papá?». Guardé silencio. Afuera, el viento traía el olor del azahar hasta la cocina. La pregunta de la niña fue como una pequeña cuchilla, pero también como una herida necesaria para empezar a sanar. Un fin de semana, mientras servía el almuerzo, Rafael dijo de pronto: «Carmen, creo que ha llegado el momento de dejar de escondernos.
Quiero volver a ver a Iván. Lo miré, sorprendida. ¿Estás seguro? Después de todo lo que hizo, sonrió, con una ternura que me conmovió. No estoy seguro. Pero no quiero morir con rencor. Si abrimos las puertas a tantos desconocidos para que vuelvan a vivir, ¿cómo podríamos cerrarlas a nuestra propia sangre? Sus palabras me dejaron sin voz. Tal vez tenía razón. Perdonar no es porque el otro lo merezca, sino porque uno necesita paz. Una semana después, Lucía llamó agitada. No sé qué hacer. Iván lo descubrió. Está furioso. Va para allá. No tuve tiempo de responder. Un claxon sonó en la entrada. Iván apareció, con el rostro tenso, los ojos entre la rabia y la vergüenza. Muy bien, mamá, dijo con voz ronca. ¿Ahora has convertido este lugar en tu escenario? Rafael se levantó, extrañamente sereno. No, Iván. Este es el hogar de los que fueron abandonados, igual que nosotros alguna vez. Iván se quedó inmóvil, mirando a su alrededor, los ancianos tejiendo, las fotos en las paredes, las risas del patio. Tembló ligeramente. Mamá, no sabía que era así. Pensé que solo intentabas inventarte algo para olvidarnos. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. No, hijo, nunca los olvidé. Solo aprendí a amar sin que me hicieran daño. Bajó la cabeza, con los ojos rojos. He hecho cosas imperdonables. Pero cuando vi a Diego y a Alba regresar, tuve miedo. Miedo de haber perdido todo. Rafael tomó su mano y habló con calma. Lo que perdiste puede recuperarse, pero tienes que empezar con la verdad. Iván nos miró, y de repente rompió a llorar como un niño. Diego y Alba corrieron hacia él, abrazándolo, y los cuatro quedamos unidos en un círculo silencioso en medio del patio. Sentí el calor de cada mano, de cada lágrima sincera. Esa noche, cuando todos dormían, salí al jardín. La luna iluminaba los girasoles que Rafael había plantado. Oí su voz a mi espalda. ¿Lo ves, Carmen? Al final, sí tenemos una familia. Asentí, con lágrimas corriéndome por las mejillas. Sí, quizá el amor verdadero no nace de a quién traemos al mundo, sino de a quién somos capaces de perdonar. La vida en Hogar Nueva Vida pareció volverse tranquila después de aquella reunión. Rafael estaba más fuerte. Los nietos venían cada fin de semana, e Iván se unió a las labores del centro. Ayudaba a Mateo a pintar el portón y conversaba con los mayores. Pensé que todo se había remendado, pero la vida, como siempre, nunca se queda quieta. Una mañana de abril, mientras doblaba toallas en la cocina, Isabel entró pálida, con el teléfono en la mano. Doña Carmen, hay algo que tiene que ver. En la pantalla aparecía un titular del Diario de Sevilla. El empresario Sergio Méndez, hijo de doña Carmen Méndez, presenta una demanda para obtener la tutela legal de sus padres, alegando que han perdido la capacidad de discernimiento y están siendo manipulados por terceros para aprovecharse de su patrimonio. Me quedé helada. Sergio, el mismo hijo que dijo querer ayudarme a administrar el dinero, ahora regresaba por la vía legal. Rafael tomó el periódico. Sus ojos se oscurecieron. No nos dejará en paz, Carmen. Con Laura en silencio e Iván arrepentido, Sergio querrá demostrar que él tiene la razón. Intenté mantener la calma, pero cuando el teléfono sonó de nuevo y escuché la voz del abogado Vega al otro lado de la línea, sentí que se me aflojaban las piernas. Señora, su hijo ha presentado pruebas que supuestamente demuestran que usted tiene problemas psicológicos. Concretamente, grabaciones manipuladas de una conversación entre usted y el señor Rafael en el centro. Me dejé caer en la silla, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Ellos lo falsificaron todo. Sí, pero no se preocupe, respondió Vega. Pediremos una pericia sobre los audios. Solo quiero que esté preparada antes de que se celebre la audiencia. Los días siguientes fueron una cadena de tensión. Isabel organizaba los documentos. Mateo contactó con técnicos para analizar los archivos, e Iván estaba tan furioso que casi rompió el teléfono al leer un nuevo artículo en Internet. Una pareja de ancianos habría sido manipulada por un matrimonio joven para quedarse con su patrimonio. Se atreven a ensuciar el nombre de Isabel y Mateo. Golpeó la mesa Iván. Juro que no se saldrán con la suya.
Rafael le puso una mano en el hombro. Tranquilo. Si peleas con ira, acabarás pareciéndote a ellos. Yo guardé silencio, mirando el jardín de girasoles. El viento movía los pétalos, pero las raíces seguían firmes. Me repetí que yo también debía ser así. La primera audiencia tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Sevilla. La sala era fría, con una luz blanca que resaltaba los rostros cansados de María, quienes, como nosotros, ya eran mayores. Sergio estaba junto a su abogado, confiado, con una sonrisa torcida cuando me miraba. Cuando el juez le dio la palabra, habló con voz fluida. Señoría, mis padres son ancianos y han sido aprovechados por dos personas jóvenes sin vínculo familiar. Solo quiero protegerlos para que no sean despojados de sus bienes. Me levanté, el corazón golpeando fuerte. Si querías protegernos, ¿por qué nos abandonaste en medio de un camino? ¿Por qué dejaste que otros nos salvaran? Sergio se detuvo un instante. En su mirada brilló un destello de ira. Mamá está manipulada. Eso mismo demuestra que ya no está en su sano juicio. El aire en la sala se volvió denso. Rafael apretó mi mano, y justo cuando la tensión era insoportable, la puerta se abrió. Un hombre alto y delgado, con el cabello entrecano y un abrigo gris cubierto de polvo, entró en silencio. Contuve la respiración. Era Fernando, el hijo mayor que se había marchado de casa. Hacía más de 10 años, que había trabajado en Zaragoza y con quien nadie había vuelto a tener contacto. Fernando avanzó y colocó una carpeta de documentos ante el juez. Solicito presentar nuevas pruebas. Correos electrónicos, las grabaciones originales sin cortes y un audio que demuestra la conversación entre Sergio y el técnico que manipuló los archivos. Sergio se levantó de golpe. Mientes, no tienes derecho a intervenir. Fernando se volvió hacia él, con voz serena. No intervengo, solo devuelvo la verdad a nuestros padres, a quienes traicionaste. El juez ordenó reproducir los audios. En la sala resonó la voz de Sergio. Corta la parte donde dice, se me olvidó y pégala en la sección del banco, que parezca que ya delira. Y si la prensa pregunta, diles que fueron engañados por una pareja de enfermeros. Recuperaremos todo. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír mi propio corazón. El juez levantó la vista. El tribunal suspenderá provisionalmente la demanda y abrirá una investigación penal contra el señor Sergio Méndez por falsificación de pruebas y difamación. Sergio se quedó rígido, pálido como el papel. Cuando los agentes se acercaron, aún intentó mirarme, murmurando: «Mamá, solo quería recuperar lo que era mío». Negué con la cabeza. «No, hijo, acabas de perder lo único que valía la pena, tu conciencia». Al salir del tribunal, Fernando se acercó y se arrodilló ante nosotros. «Perdónenme, durante años tuve miedo de enfrentar la vergüenza de nuestra familia, pero cuando vi las noticias sobre mamá, supe que debía regresar». Le toqué el rostro, sintiendo el calor de aquel hijo que creía perdido. «Has vuelto justo a tiempo, Fernando. No digas más disculpas. Quédate». Rafael abrazó a su hijo, con lágrimas que no pudo contener. Por primera vez en muchos años, vi a los 3 hombres de mi vida, mi esposo y mis 2 hijos juntos, sin rencor, solo con alivio. Isabel, que había permanecido en silencio, sonrió. Quizá al final, la justicia no solo se impone en los tribunales, sino en el corazón de cada uno. Un mes después, Sergio fue imputado formalmente. Laura vino a visitarnos, más delgada, con una carta de disculpa en la mano. Iván siguió ayudándome en la gestión del centro, y Fernando aceptó encargarse de la contabilidad del hogar Nueva Vida, diciendo que era su forma de pagar la deuda con sus padres. Aquella tarde, Rafael estaba sentado en el jardín, la luz dorada del sol tiñendo su cabello blanco. Me miró y dijo en voz baja: «¿Lo ves, Carmen? Todas las tormentas pasan. Solo la bondad permanece». Asentí, mirando el cielo azul después de la lluvia. Tal vez, después de tantos años de pérdida, traición y lágrimas, por fin habíamos aprendido que nadie gana realmente con dinero ni con poder. Solo quienes se atreven a regresar a la verdad y al amor son los que de verdad son libres.
Después del juicio, parecía que todas las tormentas habían quedado atrás. Pero la vida, como si nunca permitiera la calma por mucho tiempo, aún tenía páginas dolorosas por escribir. Sergio fue procesado y tuvo que comparecer varias veces ante el tribunal por falsificación de pruebas y abuso de derechos familiares. Guardaba silencio y rechazaba cualquier contacto. Solo una persona seguía buscándome, Claudia, su esposa. Una mañana la vi frente al portón de Hogar Nueva Vida, con un ramo de lavanda entre los brazos. No sé por dónde empezar, dijo con voz ronca. Sergio. Está perdiendo el control. Bebe cada noche, rompe cosas, grita sus nombres. Tengo miedo de que un día se destruya a sí mismo. Me quedé callada. El recuerdo de su rostro frío durante el juicio seguía doliendo. Esa mirada de odio cuando quedó al descubierto. Pero al oírla, algo en mi pecho se ablandó. Si necesitas ayuda, déjanos llamar a un terapeuta. Y dile a Sergio que, si algún día de verdad quiere vernos, no cerraremos la puerta. Asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, mamá. A pesar de todo, usted sigue siendo la única persona a la que él llama en sus borracheras. Pero esa promesa nunca llegó a cumplirse. Una noche de junio, el teléfono sonó. La voz de un agente de policía al otro lado me heló la sangre. Lo siento, señora Méndez. Necesitamos que venga al lugar del accidente. El señor Sergio Méndez ha sufrido un siniestro en la carretera A92. Me quedé sin aire. Rafael se puso el abrigo y me tomó de la mano rumbo al coche. Al llegar, llovía. Las luces de los patrulleros se reflejaban en los charcos. El automóvil se había estrellado contra la valla, con la parte delantera destrozada, y en medio de la oscuridad vi el rostro de mi hijo Sergio inmóvil, con los ojos cerrados como si durmiera. El policía habló con suavidad. Estaba ebrio. No había nadie más en el vehículo. No pude llorar. Solo sentí un vacío helado en el pecho. Rafael, junto a mí, temblaba. Ojalá hubiera podido hablar con él una vez más, susurró. En el funeral asistieron pocos. Claudia se sentó en la primera fila, con un rosario entre las manos. Cuando todos se marcharon, se acercó y dejó un sobre el altar. Mamá, aquí están todos los documentos de la casa y las cuentas que Sergio dejó. No me quedaré con nada. Solo quiero quedarme en Hogar Nueva Vida, trabajar y ayudar a los demás. Tal vez sea la única forma de dejar de atormentarme. La miré a aquella mujer que antes llevaba diamantes y seda, ahora un alma desnuda, y asentí. Si hablas con el corazón, este lugar siempre tendrá espacio para ti. Desde entonces, Claudia se convirtió en parte del centro. Ayudaba a Isabel en el área médica, aprendiendo poco a poco a cambiar vendajes, medir la presión y calmar a los mayores con insomnio. Isabel solía decir, tiene unas manos muy suaves. Cuando toca a alguien, se siente su arrepentimiento. Y era verdad. Claudia hablaba poco, pero su mirada había cambiado. Ya no había soberbia, solo serenidad. Meses después, solicitó ingreso en la Universidad de Sevilla para estudiar geriatría. Cuando le pregunté por qué, respondió, porque quiero entender la soledad de los ancianos, para que nunca vuelva a repetirse lo que ayudé a causar. Fernando, el hijo mayor que había desenmascarado a Sergio, se convirtió en una pieza esencial de Hogar Nueva Vida. Abrió un pequeño taller de carpintería detrás del jardín, donde enseñaba el oficio a adolescentes en riesgo que Isabel contactaba desde el centro social. A veces escuchaba el sonido de los martillos, las risas del taller. Rafael solía pasar por allí, ayudando a reparar las sierras y contando historias de cuando conducía su camión cargado de madera por el sur. Un muchacho me dijo una vez, «Abuela, don Fernando no enseña solo a hacer muebles, nos enseña a ser personas». Sonreí. Esa era la verdadera redención, no con palabras, sino con hechos. Lucía, la esposa de Iván, y sus 2 hijos, Diego y Alba, se mudaron a una casita cerca del centro. Cada mañana, Alba venía a ayudarme en la cocina, y Diego aprendía carpintería con Fernando. Rafael decía, «Ese chico tiene buenas manos, algún día seguirá los pasos de su abuelo». Por las tardes, toda la familia se reunía bajo el viejo naranjo. Rafael jugaba ajedrez con Fernando, Isabel y Claudia preparaban té,
y yo contaba historias a los niños. Hogar Nueva Vida ya no era solo un centro, se había convertido en una verdadera familia. Una tarde, mientras el sol caía, Rafael dijo: ¿Lo ves, Carmen? Empezamos entre ruinas y terminamos con un jardín lleno de flores. Le tomé la mano y sonreí. Sí, pero cada flor de este jardín nació del llanto, del nuestro y del de quienes alguna vez nos hirieron. Esa noche, Claudia trajo una fotografía antigua. En ella aparecía Sergio de joven, abrazando una guitarra, con una sonrisa radiante. Colocó la foto sobre el pequeño altar, entre dos velas encendidas. No sé si él será perdonado, dijo en voz baja. Le puse una mano en el hombro, con voz suave como el viento. Perdonar no es olvidar, es aprender a seguir viviendo. Afuera, el viento nocturno soplaba entre los naranjos. Los pétalos blancos caían sobre las tejas, silenciosos y en paz. Levanté la vista al cielo oscuro, creyendo que, de algún modo, Sergio podía oírme. Y en ese instante supe que todo nuestro dolor había sido transformado por el amor, la compasión y las manos que alguna vez se aferraron temblando en la desesperación. Susurré: Gracias, hijo. Gracias, Sergio. Porque gracias a ti aprendí a amar a mis hijos una vez más. Cuando Rafael puso su mano sobre mi hombro, comprendí que nuestro viaje aún no terminaba. Pero al menos, desde ese día, ya no comenzaría con el dolor, sino con la luz del perdón y la resurrección. Aquella primavera, el jardín de naranjos frente a Hogar Nueva Vida floreció por completo. Los pequeños pétalos blancos caían sobre mis hombros, perfumando el aire con el aroma de un recuerdo lejano. Rafael se sentaba bajo el árbol, con una taza de café en la mano, mirando hacia los campos bañados de sol. Estaba más débil, pero su sonrisa seguía intacta, bondadosa, cálida, como el último rayo del atardecer. Yo solía sentarme a su lado, escuchando el murmullo del viento entre los árboles. A veces pasaban las tardes sin decir una sola palabra, solo silencio. Pero aquel silencio era el idioma más íntimo entre dos almas que habían compartido casi medio siglo de tempestades. ¿Alguna vez pensaste, murmuró Rafael, que de ser dos viejos abandonados en la carretera, terminaríamos teniendo un hogar como este? Apreté su mano áspera, marcada por los años, pero aún cálida, y respondí: Quizá Dios tiene piedad de quienes lo han perdido todo. Cuando creemos que no, nos queda nada. Él nos devuelve el todo. Rafael sonrió, y en sus ojos brilló esa luz que yo conocía tan bien, la luz de la fe. Entré en la habitación y lo vi tendido, con el rostro sereno, como dormido. Sobre la mesita estaba su viejo cuaderno de tapas gastadas. En la última página, con letra temblorosa, había escrito: Si un día me voy antes, no llores. Mantén vivo el Hogar Nueva Vida, porque es la prueba de que el amor puede convertir el dolor en milagro. Apoyé la cabeza sobre su pecho y dejé que las lágrimas fluyeran. Pero dentro del dolor no había desesperación, sino una sensación extraña y profunda, como si Rafael siguiera allí, en cada soplo del viento, en cada flor de azahar que caía sobre el tejado. El funeral fue un día que nunca olvidaré. Más de 200 personas acudieron, no solo la familia, sino también ancianos que alguna vez fueron atendidos en el centro, jóvenes que Fernando había formado, enfermeras, voluntarios, vecinos e incluso autoridades locales. Fernando, vestido de negro con sencillez, leyó el discurso con la voz quebrada. Padre nos enseñó que perdonar no nos hace débiles, nos hace fuertes, porque solo quien tiene un gran corazón se atreve a amar otra vez. Claudia, a mi lado, me tomó del brazo mientras lloraba. Si no hubiera sido por él, nunca habría aprendido lo que significa la verdadera bondad. Cuando el ataúd fue llevado al jardín, todos plantamos un pequeño naranjo en el claro donde Rafael solía sentarse cada tarde. Lo miré en silencio y susurré: Siempre estarás aquí, en cada rayo de sol, en cada flor que nazca. Los meses siguientes me sumergí en el trabajo. Hogar Nueva Vida creció más que nunca. Abrimos 2 nuevas sedes en Córdoba y Málaga. Claudia se convirtió en la coordinadora principal y Fernando asumió la formación profesional y la rehabilitación emocional de los mayores. Varias organizaciones sin ánimo de lucro se acercaron para colaborar.
Los periódicos escribían sobre nosotros como un símbolo de humanidad en el sur de España. Pero para mí, los elogios no importaban. Solo sentía paz cuando cruzaba los pasillos y oía risas en el comedor, o veía a una anciana sonreír tras recibir un baño o un corte de cabello. Una tarde, mientras ordenaba papeles, Diego, ya convertido en un adolescente, entró con un fajo de planos en la mano. Abuela, el tío Fernando y yo estamos diseñando el nuevo edificio del centro. Lo llamaremos Jardín de Rafael. Sonreí con lágrimas en los ojos. Tu abuelo estaría muy orgulloso, Diego. Alba, sentada junto a mí, me acarició la mano y dijo en voz baja: Abuela, mañana traeré a mis compañeros de clase para cantar a los abuelos, igual que el abuelo cantaba para ti. Sentí que el corazón se me llenaba de calor. Tal vez lo que Rafael había sembrado había echado raíces en cada uno de ellos, incluso en aquellos niños que no vivieron las tragedias, pero heredaron la bondad de quienes aprendieron a amar a pesar del dolor. Un año después, Hogar Nueva Vida fue oficialmente reconocido como organización humanitaria nacional sin fines de lucro, dedicada a los ancianos abandonados. Éramos más de 300 empleados, 120 voluntarios y casi 400 mayores atendidos cada día. En la ceremonia de inauguración de la nueva sede, sostuve una tabla de madera grabada con las palabras que Rafael había escrito en su cuaderno. Nunca creas que la vejez es el final de la historia. Es solo el capítulo donde el amor alcanza su plenitud. El público aplaudió, y yo miré al cielo, sonriendo entre lágrimas. Sabía que Rafael estaba allí en la luz que atravesaba las ramas, en el aliento mismo de la vida que él había dejado como legado. Ahora, con más de 75 años, sigo viviendo en la pequeña habitación que da al jardín. Cada mañana preparo 2 tazas de café, una para mí y otra para quien ya partió, y abro la ventana para dejar que el viento traiga el aroma de los naranjos. A veces escucho las risas de los ancianos en el patio, el correr de los niños, el sonido de la madera que resuena desde el taller. Esos sonidos se funden en una melodía de vida, la melodía que Rafael y yo compusimos juntos con lágrimas y con amor. Escribo estas líneas para quienes hoy se sienten solos. Los hijos pueden abandonar a sus padres, pero el amor y el perdón son los que crean una familia verdadera. Y la herencia más valiosa no son 15 millones de euros, sino la bondad, el compartir y la capacidad de amar incluso después de haber sido herido. Cuando el sol se esconde detrás de la colina, susurro, como si Rafael aún estuviera sentado a mi lado. ¿Lo ves, amor? Nuestro cariño no ha muerto. Solo se transformó en un hogar, donde nadie vuelve a ser abandonado. Y sé que ese es el último milagro de mi vida y la herencia que dejamos a este mundo. La historia de Carmen es un viaje de lágrimas y renacimiento, una obra de ficción basada en hechos reales, con nombres y lugares modificados. De madre abandonada en el camino, convirtió su dolor en un hogar para las almas olvidadas. Hogar Nueva Vida no es solo un refugio, sino la prueba de que la compasión puede redimir incluso a los corazones extraviados. Quizá, en la vida, todos enfrentamos la misma elección: callar para estar en paz o alzar la voz para recuperar la dignidad. Carmen eligió hablar, pero lo hizo con amor, no con rencor. Y tal vez por eso Dios la bendijo, para que de las cenizas floreciera un jardín de misericordia. Gracias por escuchar. Te invito a ver los 2 videos al final de la pantalla, donde otras historias también guardan la luz de la esperanza y de la fe.